Hola, buenas tardes mis queridos niños, espero se encuentren muy bien y que hayan tenido una linda semana compartiendo con sus familias. Espero también que hayan apartado tiempo para orar todos los días, para leer la Biblia, ya que todo ello es vida para nuestras vidas. Y bueno, como es costumbre, los invito a disponer este tiempo para estar muy concentraditos en la clase de hoy, para que podamos comprender y retener en nuestros corazones la enseñanza. Vamos a iniciar este tiempo orando, dando gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude a entender el tema que hoy vamos a compartir. Oremos. Precioso Dios, te damos gracias en esta tarde por la semana de vida que nos permitiste tener. Gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones de todo pecado, que nos limpies de toda maldad, de todo aquello que pueda haber en nuestro corazón que no te agrada. Te pedimos que nos enseñes a través de tu palabra en esta tarde y que nos ayudes a vivir honrándote con nuestras vidas, con lo que hacemos a diario, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, entonces, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, vamos a recordar lo que vieron la clase pasada con la profe May. Con ella siguieron aprendiendo acerca del pecado. Anteriormente, la profe Luz Marina les había enseñado que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y con la profe May aprendieron entonces la semana pasada qué significa cada una de estas palabras. Entonces con ella trabajaron la pregunta 29 que decía, ¿qué quiere decir falta de conformidad? Y aprendieron que la falta de conformidad es no vivir o no obrar en conformidad con la voluntad de Dios. Es decir, no vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Y también trabajaron la pregunta número 30 que decía, ¿qué significa transgresión? Y aprendieron que la transgresión es el hacer lo que Dios ha prohibido. Entonces miren, en una es no hacer lo que Él manda y en la otra hacer lo que Él prohíbe. Fue una enseñanza muy interesante, espero que la estén recordando. Vamos entonces a iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a seguir trabajando, aprendiendo acerca de Adán y Eva y de todo ese tema del pecado. Vamos a trabajar la pregunta número 31 de nuestro Catecismo Infantil de Westminster que dice, ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? Y la respuesta es, el comer del fruto prohibido. Como recordarán mis niños, Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y Dios los había puesto allí y les había dado una orden, un mandato. ¿Cuál era? Que no comieran del árbol que se encontraba en medio del huerto, ¿cierto? Pero, lamentablemente, ellos no pudieron cumplir con ese mandato. Quiero que leamos Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos, Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Entonces, como podemos ver, la Biblia es muy clara al decir qué fue lo que ellos hicieron, cuál fue el pecado que ellos cometieron. La Biblia es muy clara al decirnos que ellos pecaron porque comieron del fruto de un árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y en lo personal me parece muy interesante que este sea el primer pecado que nos narra la Biblia. Es que es muy simple lo que hicieron y sin embargo fue muy grave. Me refiero a que no hicieron cosas que nosotros podríamos considerar que son realmente graves, pues en nuestra forma humana de categorizar los pecados. Entonces,
Adán y Eva no hicieron una guerra para derrotar el mandato de Dios, no mataron a nadie, no robaron nada del jardín, simplemente comieron una fruta. ¿Cuál fruta? ¿De qué era ese árbol? ¿Eran manzanas, como algunos dicen por ahí? No, o no lo sabemos, ¿no? La Biblia no dice qué fruta tenía ese árbol, porque lo importante no era el tipo de fruta, lo importante era que Dios les había dicho que no lo comieran. Y como aprendieron la clase pasada, cuando hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos, estamos transgrediendo sus mandatos, es decir, que estamos pecando. Así que no es pecado comer frutas, pero esa fruta en específico sí lo era. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no comieran de ella. Leamos Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13, para ver que en efecto fue ese el pecado que ellos cometieron. Génesis 3, del 9 al 13 dice: Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Ok, aquí está esa partecita en la que ellos confiesan su pecado. Como podemos ver, lo que Dios les está preguntando es si comieron del fruto de ese árbol que Él les había prohibido. Específicamente esa fue la pregunta de Dios. O sea que eso era lo que Dios no quería que hicieran, ¿cierto? Y entonces Adán y Eva tuvieron que aceptar que habían comido. Claro, no dijeron: sí, Señor, la verdad, nos pareció que estaba muy rico ese fruto y por eso nos lo comimos. Señor, perdónanos. No, esa no fue la actitud de ellos. De hecho, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Tal vez intentaban no quedar como tan mal delante de Dios, tal vez intentaban que Dios no se enojara con ellos, sino con el otro. Pero finalmente, independientemente del motivo que los llevó a comer ese fruto, lo importante era que habían desobedecido el mandato de Dios. A pesar de conocer la instrucción que Dios les había dado, ellos habían cedido a la tentación y habían decidido probar el fruto. Y como nos dice el pasaje, ellos tuvieron que reconocer que comieron. Y me parece muy lindo porque dice que ellos se escondieron porque estaban desnudos. Y algunas personas, en alguna ocasión escuché que decían que el pecado de Adán y Eva tenía que ver con cuestiones sexuales, como que habían tenido relaciones sin estar casados. Bueno, hicieron como una enseñanza ahí con este tema, que porque estaban desnudos, pero miren que en realidad, si leemos bien la historia, lo que nos está diciendo que el pecado no fue otra cosa, sino que comieron del árbol, ¿cierto? Como lo hemos dicho, quizá muy sencillo un pecado así, pero ese fue el fruto que ellos, ese fue el pecado que ellos cometieron, ¿cierto? Comerse de ese fruto, de ese árbol que Dios les dijo que no comieran. Asimismo, mis niños, nosotros estamos rodeados de cosas o situaciones que van en contra de lo que Dios nos manda en su palabra. Pueden ser cosas que consideramos que podrían ser pequeñas o sencillas porque nadie nos va a ver o nadie se va a enterar o no le causan mucho daño a otro, como por ejemplo andar en chismes, bueno, aunque andar en chismes sí le hace daño a otro, ¿no? O decir mentiritas, o quizá tener malos pensamientos, en fin, cosas que
no las pueden ver los demás con facilidad. Y como a veces el pecado lo que nos preocupa es ¿qué dirán? Pues entonces a veces pensamos que esas cosas sencillas que nadie se da cuenta, pues no son tan graves. Pero cuando hacemos esas cosas, estamos pecando. ¿Por qué? Porque existe un mandato de Dios al respecto. Cuando pecamos, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo su santidad, su justicia. Estamos diciendo que Dios dijo que lo que Dios dijo no nos importa, que nosotros somos quizá más inteligentes, somos más sabios que Él, nosotros sí sabemos lo que más nos conviene. Cuando pecamos estamos diciendo que lo que Él dice no es importante para nosotros. Lo que quiero que entendamos, niños, es que no solamente es pecado hacer algo de eso que comúnmente llamamos grave, como matar o robar. Para Adán y Eva, algo tan simple como comerse una fruta los hizo pecar y tuvieron que dejar el jardín y tuvieron que ver todas las consecuencias de su pecado. Hoy les quiero preguntar, mis niños, ¿qué pecados nos están tentando a nosotros? Quizá la ira, o quizá el contestar mal a nuestros padres, no hacerles caso, o quizá inventar cosas de nuestros compañeros en el colegio, decir mentiras para salvarnos de un regaño. Si sabemos que la Biblia nos enseña que no debemos hacer estas cosas, entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a no pecar, que nos perdone por todas las veces que lo hemos ofendido y que nos ayude a vivir honrándolo con nuestras vidas. No es tan sencillo, lo sé, sobre todo si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero recordemos que no estamos solos. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, podemos tener el perdón de nuestros pecados y podemos tener el Espíritu Santo que nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Por eso podemos acudir a Él en oración y pedirle que nos ayude a no pecar. O que nos perdone si hemos pecado. Vamos a recordar lo que aprendimos. Hoy trabajamos la pregunta 31 que dice: ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? Y aprendimos que el pecado que ellos cometieron fue comer del fruto prohibido. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque nos permites recordar que el pecado de Adán y Eva no fue un pecado que diríamos nosotros un pecado grave. No mataron a nadie, Señor. Lo que hicieron fue muy sencillo, fue comerse una fruta. Pero fue pecado porque tú les habías dicho que no se la comieran. Y así nosotros, Señor, estamos en este mundo, Padre, sabiendo que hay muchos mandatos en tu palabra que queremos guardar, pero rodeados de muchas cosas que el mundo nos ofrece, que el mundo nos dice. Y a veces, Señor, es difícil no pecar contra ti. Te pedimos que nos perdones, que perdones nuestras vidas de estos pecados que hemos cometido. Te pedimos que nos limpies, Señor Jesús, y que nos ayudes a vivir para tu gloria. Que nos ayudes a honrarte con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, fue un placer compartir este mensaje con ustedes. Los dejo con la profe Isabel para que sigan aprendiendo con las preguntas que ella les va a hacer. Espero que estén súper juiciosos llenando su álbum y que tengan una linda semana. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Génesis 3:7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es: ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres?
¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? La segunda pregunta es, el fruto del árbol que no debían comer era A, una pera, B, una manzana, C, la Biblia no dice. Ahí tienen que escoger una de las tres opciones. Y la tercera pregunta es, ¿por qué era pecado comer esa fruta? ¿Por qué era pecado comer esa fruta? Bueno niños, hoy llegamos a la pregunta 31 que está en la mitad del álbum. Así que les tengo una sorpresa. A los niños que han estado juiciosos respondiendo las preguntas cada sábado, les voy a dar mañana 4 láminas extra. Así que no olviden responder las preguntas para poder reclamar las láminas. Dios los bendiga niños, nos vemos la próxima clase. ¡Chao!